Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 31 de octubre del año 2023 con la conferencia Recuento de la celebración del Día del Bosque en la Primavera como Reserva de la Biosfera a cargo de nuestro expresidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Agradecemos a las personas que nos acompañan en nuestra casa sede, así como a las personas que nos siguen en formato virtual, solicitándoles de la manera más atenta poner en silencio sus dispositivos móviles para no interferir con el conferencista que esta noche tendrá a bien abordar este tema tan trascendente no solamente para Jalisco, sino un compromiso con México y el mundo. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pez tenga a bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés. En el segundo punto, la presentación del Presidium, contamos con la presencia del doctor Arturo Curiel Ballesteros, expresidente y consocio. Presidiendo esta sesión académica, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto me permito presentarles a nuestro conferencista. Doctor Arturo Curiel Ballesteros, doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor investigador titular C, máxima categoría académica vigente, en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara. Unidad que desde el 2008 recibió el Premio al Mérito Ecológico en el sector educativo por las aportaciones en la materia de educación ambiental y salud ambiental. Miembro del Grupo Académico en Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, reconocido como consolidado por la Secretaría de Educación Pública. Socio de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde el año de 1985. Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza desde 1997, organización de mayor prestigio en los temas de conservación en el mundo. Responsable de la línea de investigación de servicios de los ecosistemas y bienestar dentro de la Maestría de Ciencias de la Salud Ambiental, dentro del Padrón de Calidad de CONACYT. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue el primer rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUPA, de la Universidad de Guadalajara, de 1994 a 1998. Coordinador del Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, de 1987 al 2006. Fundador de las maestrías de Educación Ambiental, la primera a distancia, y Salud Ambiental, primera en Intercentros, en 1995, de la Universidad de Guadalajara. Presidente y fundador de la Academia Mexicana de Educación Ambiental. Presidente del Comité Nacional México de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cuenta con más de 80 artículos y capítulos de libros sobre temas ambientales publicados en revistas de Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos y México. Le fue otorgado el Premio Jalisco en Ciencias en el año 2009. Este es nuestro conferencista. Ahora, como cuarto punto, pasamos a la participación del doctor Arturo Curiel. Bien, muchas gracias a todos por estar aquí, los que nos ven por línea. Voy a tomar el podio para poder hacer la presentación. Muy bien, es muy grato estar aquí. Quizás un punto, en buena medida, quizás un pendiente que tuvimos, y quisiera platicar con ustedes. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas. Eduardo Santana, aquí nuestra expresidenta, compañeros que han estado en la historia del medio ambiente en este estado. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes, músicos también aquí presentes. Bueno, vamos a iniciar, y en ese sentido vamos a primero a pasar la segunda. Ahí está.
Voy a dividir en dos momentos esta presentación. La primera será en cuestiones de antecedentes a lo que fue este día dedicado al Bosque de la Primavera. Y déjenme remontarme a mi edad de estudiante. Cuando tuve que decidir qué carrera hacer, tenía dos opciones. Era muy claro para mí dedicarme a una carrera relacionada con la Tierra, o sea, la Tierra como planeta, ¿sí? Y entonces decidí finalmente entrar a la parte, había una orientación en la Escuela de Agronomía que era la orientación en suelos, y decidí entrar ahí. Y como estudiante hubo varias cosas que me relacionaron con la primavera. Quizás en principio leer esta publicación sobre el pensamiento del hombre sobre el árbol. Es un texto de José Guadalupe Zuno, y me di cuenta que este personaje de jalisciense que está dentro de la rotonda de los hombres ilustres, ahora jaliscienses ilustres, tuvo a bien iniciar todo un movimiento en los años 60 que llevaron a proteger este gran bosque, el Bosque de la Primavera. Pero me gustaba mucho la parte de la filosofía de por qué lo había hecho, y esto viene dentro de esta publicación. Después, ya como estudiante, por supuesto, mis maestros influyeron mucho en mí, y una de las cosas que leía de manera cotidiana pues era este boletín del Instituto de Botánica, donde, como ustedes pueden ver aquí, en ese momento el director era Enrique Estrada Faudón, expresidente de esta benemérita institución, y como secretaria la maestra Luz María Villarreal del Puga, y reportaban frecuentemente trabajos en el Bosque de la Primavera. Aquí las fotografías de ese entonces, y así comencé a darme cuenta de la biodiversidad que existía en el bosque, y la gran fortuna de tenerlo cerca como un área de aprendizaje en términos de formación profesional. Posterior a eso, tuvieron a bien en la Escuela de Agronomía, después que un sismo me expulsó de mi área de trabajo en Oaxaca, en la Mixteca de Cárdenas. Me fui a trabajar allá, pero estuve en el epicentro de un severo sismo que tuvimos que salir porque se destruyó todo el sitio, y tuvieron a bien en la Escuela de Agronomía invitarme a formar agrónomos con la formación forestal. O sea, iniciaba la formación en bosques, y me invitaron a dirigir el departamento de bosques. Consideramos un grupo de maestros de bosques que el siguiente paso que podíamos hacer a favor de la primavera, que ya había sido decretada como área de protección, que pudiéramos generar un programa de manejo, porque al final de cuentas la historia de este país era decretar áreas protegidas pero sin programas de manejo. Y lo que nos dimos a la tarea era tratar de buscar vínculos tanto nacionales. Tuvimos un vínculo con la Escuela de Agricultura Antonio Narro y con el National Park Service, y con el trabajo de maestros del departamento pudimos generar una propuesta de manejo del Bosque de la Primavera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues tuvimos a bien ser apoyados por DICSA, que era el Departamento de Investigación Científica. Iniciaba la investigación formal en la Universidad de Guadalajara, liderada por Raúl Padilla López, y entonces en ese sentido se pudo lograr tener una propuesta. Después nos dio mucho gusto que ya en el año 2000 esta propuesta, prácticamente con un 98% de su contenido, haya formado parte del decreto sobre el manejo del Bosque de la Primavera. Después pasamos a una modalidad, vamos a decir, relacionada con crear un laboratorio del Bosque de la Primavera. Ahí tuvimos la gran fortuna de ya trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, tuvimos antropólogos, tuvimos meteorólogos, tuvimos una gran cantidad de gente muy capaz, y dentro de esa área los divulgadores, ¿no? Y ahí estuvo divulgadores como Manuel Falcón, que a mí me gusta mucho de las cosas que hizo en ese entonces. Aquí está algo que sigo recordando con mucho cariño. Dice: el Bosque de la Primavera es un organismo vivo como tú. El bosque necesita crecer y desarrollarse como tú. Tú necesitas protegerte de la violencia y la destrucción, el bosque también.
tú eres un ser creativo, se te ocurren muchas ideas. El bosque es igual, se le ocurren flores, pájaros, peces, insectos, ardillas. A ti te gusta estar tranquilo y feliz, al bosque también. Y bueno, también tuvimos la fortuna de tener a Fernando Guillén y retomando un movimiento global que en ese momento existía de los bosques es algo más que árboles. Decidimos integrarnos a eso y decidimos identificar o ubicamos un suceso en el bosque de la primavera por cada día del año, ¿no? Después se repartió en todas las escuelas primarias del país, o sea, el bosque de la primavera llegó a todas las escuelas a partir de la colección de rincones de lectura. Finalmente, quizás lo que se ha ido contribuyendo dentro del bosque ha sido desde el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas. Ahí al inicio de este mes, en Sherbrooke, Canadá, se presentó todo este trabajo que actualmente donde se reconoce que aquello que en los 60s y que el propio doctor Enrique Estrada Faudor nos hablaba de que el bosque de la primavera era el pulmón de Guadalajara. Y se decía pulmón de Guadalajara porque los vientos pasaban por el bosque antes de llegar y lo cargaba de humedad. En aquel entonces se reconocía que se cargaba de humedad. Actualmente se reconoce que no solamente se carga de humedad, sino también de microbiomas que son muy benéficos para la salud. Y lo que está ya demostrado estadísticamente con significancia es aquí en color verde ustedes tienen las colonias de Guadalajara donde hay menor muerte prematura y en rojo donde hay mayor muerte prematura, ¿no? Entonces es clara la influencia que tiene el bosque de la primavera en la salud de las personas, ¿no? Esa es la última contribución. Bueno, esto de la historia tiene un antecedente importante y eso tiene que ver con la gran experiencia que tuve formando parte de un gran grupo de esta benemérita institución. Y dentro de las actividades que nos propusimos fue en febrero del 2019 generar una iniciativa para poder declarar el 27 de octubre. 27 de octubre, ¿por qué? Bueno, porque el bosque está en su esplendor, o sea, es decir, acaban de pasar las lluvias, el bosque tiene una mejor posibilidad de albergar vida y de alguna manera también pues es la fecha en que la UNESCO lo reconoce como reserva de la biosfera, ¿no? Entonces se hizo en una propuesta por parte de esta benemérita institución al Congreso del Estado para que se pudiera declarar un día al bosque. ¿Cuál era el propósito de tener un día para el bosque de la primavera? Nosotros reconocíamos que quizás el mejor aporte que podemos hacer en este momento ante los diferentes embates que sufre nuestro bosque principal es lo que tiene que ver con el tema de estar hablando sobre el valor del bosque, que no solamente la gente conozca físicamente el bosque, sino que conozca los valores que tiene el bosque de la primavera, ¿no? Y ese era el propósito. Básicamente la estructura que tuvo esta iniciativa fue el tema sobre, bueno, la exposición de motivos, el bosque de la primavera y la identidad jalisciense, ¿no? El bosque de la primavera y la salud de los jaliscienses. Aquí identificamos que la parte de la influencia sobre la salud de la mayor cantidad de los jaliscienses, que son los que viven ahora en Zapopan, pues tiene que ver mucho con la parte del bosque, ¿no? Y finalmente una importancia mundial que se le da al bosque de la primavera en términos de esas reservas de la biosfera. Bueno, esto se presentó. En aquel entonces no tuvo repercusión, no tuvo un éxito, pero sin embargo, pues seguimos insistiendo en esta iniciativa que considerábamos de gran valía. Y entonces ahora entro a lo que sucedió este año, afortunadamente, muy afortunadamente. En este año, en una de las conferencias que se me invitó en términos del aniversario del Museo de Paleontología de Guadalajara, estuvimos presentando los valores de la primavera y estuvimos insistiendo sobre esta iniciativa que surgió aquí en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, ¿no? Por fortuna, bueno, ahí reconocíamos la importancia del valor y por fortuna estaba el nuevo director del organismo del OPD Bosque de la Primavera, Organismo Público Centralizado Bosque de la Primavera, el maestro Gabriel. Y el maestro Gabriel tiene el gran mérito que sí estuvo con un proceso de gestión
de febrero hasta junio en términos del Congreso del Estado para que pudiera publicarse el decreto en donde el 27 de octubre de este y de todos los años siguientes podamos tener un día para poder festejar la parte del Bosque de la Primavera y hablar sobre los valores que este tiene para la parte de los aspectos locales, lo más local, la zona metropolitana de Guadalajara, y lo más global, pues nuestro planeta, ¿no? Y así fue como, de alguna manera, pues ya en el calendario del Bosque de la Primavera, ya el 27 ya tenemos ahí un día para el Bosque de la Primavera, ¿no? O sea, que es un punto fundamental. Me parece que es la mejor noticia que ha tenido el bosque en las últimas décadas, ¿no? Desde ese momento tratamos de recuperar la estructura que se tenía en términos de la iniciativa que se generó en esta benemérita institución, tratando de hablar sobre la relevancia que tiene este bosque, por ejemplo, con los jaliscienses, ¿no? Y bueno, pues lógicamente el mismo nombre de Jalisco viene de los aportes volcánicos que hizo el Bosque de la Primavera, ¿no? O sea, nosotros nos llamamos jaliscienses porque los mesoamericanos identificaron que esta zona tenía como característica particular unas arenas de jal, y que de alguna manera de ahí pues viene nuestro nombre. Las arenas de jal realmente tienen un valor importantísimo en la cultura mesoamericana por esta capacidad que tienen de almacenar humedad de una lluvia de un año hasta el próximo año, y eso hace que las raíces de las plantas crezcan todo el tiempo, y eso detona la biodiversidad que existe en los suelos, ¿no? Y eso es un elemento de gran valía. También la parte terapéutica, la parte de la salud, ¿no? Recuperamos toda la información que se tenía sobre la parte, por ejemplo, hay documentos del siglo XVIII que hablan sobre la parte de la importancia terapéutica que tienen las aguas termales del Bosque de la Primavera, ¿no? Entonces, desde recuperar eso hasta la parte de lo último, que es el tema de los baños de bosque, es decir, la parte de cómo ayudar a resolver problemas de lo que se conoce como una salud integral, donde entra la salud física, la mental, la emocional, la social y la espiritual a través de terapias de baños de bosque, y ya Jalisco contando con gente certificada como un miembro de esta benemérita institución, la doctora Guadalupe Garibay, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también se estuvo trabajando, y bueno, esta parte de estas investigaciones recientes relativamente, que es parte de un trabajo de Citlali Curiel Balzaretti, de su proyecto de investigación en salud ambiental, en la maestría de salud ambiental. Y después también la importancia mundial. Aquí, lógicamente, la parte geológica, esto que nos enseñaba cuando era estudiante el doctor Enrique Estrada Faudón, ahora se retoma y se recrea, ¿no? O sea, la parte de geodiversidad es importante en el mundo porque se le reconoce como que es la memoria de la Tierra, es la memoria del planeta. Es decir, es lo que dura más tiempo, y por lo tanto se considera que estos son las manifestaciones de eso que Manuel Falcón hablaba, de lo que se le va ocurriendo al planeta en cada parte del lugar en el que habitamos, ¿no? Entonces, uno de ellos es la geodiversidad, ¿no? Es decir, en una área donde podía caber solamente, por ejemplo, el volcán, en esta área cabe solamente el volcán de Tequila, el volcán de Colima, ¿no? El Popocatépetl, y es solamente una elevación. Bueno, en el caso de la Primavera, pues tenemos todo esto que dice aquí, ¿no? Entonces, una gran geodiversidad, que eso impacta en una condición única dentro del bosque. Este caso de los reportes de lo que le llaman el pómez gigante, ¿no? Que es el único lugar donde tenemos pómez, vamos a decir, superiores a 1 metro de diámetro, ¿no? Y desde eso hasta pómez milimétricos, que son los que forman, menores de 2 milímetros, que forman las arenas de los suelos de jal, ¿no? Entonces, esa parte, y estas formaciones únicas, ¿no? Que tenemos ahí, que es la Tobatala, ¿no? Que tiene de repente muchas manifestaciones y formas de relieve. Bueno, eso lo hace también en una condición única, y bueno, dentro de esto único ya podemos agregar que es, cuando menos en Jalisco, el área que tiene un día para festejarse, ¿no?
En ese sentido, la rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ¿no?, la doctora Graciela, estuvimos platicando junto con el director del OP de Bosque de la Primavera y se acordó de que era muy importante, por ser la primera vez que se iba a festejar el Día del Bosque de la Primavera, pues que pudiéramos hacer una celebración más amplia, no solamente el día 27, y así fue como surge la parte de hacer una semana, o sea, de tener una semana para festejar el Bosque de la Primavera y sobre todo buscar convocar y hacer coincidir diferentes grupos sociales o diferentes personas con diferentes ópticas, pero que pueden coincidir en esta, vamos a decir, en este testimonio, hacer un testimonio del valor que tiene el Bosque de la Primavera. Y así se generó esta agenda que ahora me gustaría comentarles a ustedes como un resumen, y pues se llama así esta presentación, hacer de alguna manera un balance de lo presentado. Miren ustedes, la primera cosa era rescatar estos actores que tienen una óptica internacional para que pudieran venir y pudieran hablar cómo ven ellos en términos internacionales nuestro Bosque de la Primavera, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Sergio Guevara, que estuvo aquí ya en la Benemérita cuando se inició este movimiento de buscar una valoración del bosque, él es de la UNESCO, él es el que está al frente, bueno, estuvo mucho tiempo al frente del grupo de investigación en las reservas de la biosfera en el mundo y actualmente está dirigiendo la parte de la cátedra que es reservas de la biosfera y ciudades, ¿no? Y entonces, pues él nos dio una óptica, vamos a decir, mundial, y cómo la primavera, en sus propias palabras, decía, puede ser quizás el mejor ejemplo que se puede dar actualmente en el país sobre cómo se puede valorar la primavera como una área no protegida, sino una área protectora de la salud de quienes habitan en sus cercanías, ¿no? Y en el contexto nacional decidimos invitar a dos personas que han tenido la experiencia de ser secretarios de Medio Ambiente. Por un lado, la secretaria de Medio Ambiente, Eglantina Canales, que es la secretaria de Coahuila, sí, y que jugó un papel muy importante en estas cosas de, por ejemplo, de tener una propuesta de lo que viene a ser el programa de manejo del Bosque de la Primavera. Ella fue la que nos dio el vínculo con el National Park Service, entonces, bueno, desde entonces mantenemos una relación importante. Y bueno, Sergio Graf, que durante este periodo estatal estuvo 4 años dentro de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, ¿no? Entonces ellos dos empezaron a externarnos cuáles eran esas posibilidades o esas estrategias para darle certidumbre en la parte del tiempo a nuestro bosque. Y decidimos también invitar a un guardabosques de Costa Rica, Henry Rojas, porque cuando él vino, es decir, cuando nos vinculamos con el National Park Service, ellos tenían, como estaban promoviendo una cultura de la parte de este lema, los bosques son algo más que árboles, un programa educativo, y tenían varias personas que conectaban, y uno de ellos era Henry Rojas en Costa Rica. Entonces Henry vino a la primavera, a conocer la primavera, y bueno, se inspiró para crear 20 poemas para la primavera, ¿no? Entonces, pues le invitamos a leer esos poemas en este marco del Día del Bosque de la Primavera. Bueno, pues aquí está Eduardo Santana, el coordinador de la Academia de Medio Ambiente de esta institución. Bueno, pues estuvo presente, están ahí los secretarios, la rectora, lo que es el representante, en este caso, de la UNESCO, y el director del OP de Bosque de la Primavera. Creo que esta coordinación estuvo muy bien, y déjenme compartirles un par de cosas de lo que a mí me causaron un impacto importante de lo que dijo Sergio Guevara, ¿no? No solamente en el sentido
de reconocer al bosque de la primavera no solamente como área protegida, sino como área protectora, ¿no? Y es una buena manera de darle valor al bosque de la primavera, ¿no? No es un área verde, es nuestra mejor protección, no solamente ante la parte de muertes prematuras, que en esta zona metropolitana, bueno, 1 de cada 3 personas que viven mueren de manera prematura, ¿no? Y el bosque de la primavera ayuda a reducir eso, ayuda a aumentar la longevidad. Y también, bueno, de alguna forma es la mejor protección que tenemos ante cambios globales como el cambio climático, ¿no? Entonces es muy importante. Y la otra cosa que a mí me llamó la atención es de que ya no tendríamos que estar manejando de manera separada lo que son las áreas protegidas y lo que es la ciudad, sino que tenemos que buscar concepciones que vayan integrando esto como algo que llamó él como un ecosistema emergente, ¿no? O sea, tenemos que aprender que eso, o sea, es decir, aunque estemos aquí en la ciudad, seguimos vinculados cada vez que respiramos, cada vez que tomamos agua, cada vez que nos alimentamos, estamos vinculándonos con la parte de los ecosistemas. Entonces tenemos que reconocer que seguimos estando en un ecosistema, pero estos ecosistemas son emergentes por los grandes tamaños que ahora tienen las ciudades, ¿no? Eso fue muy importante. Y bueno, el modelo de las reservas de la biosfera, que antes era proteger todos al núcleo, ¿no? Que es donde está el bosque en su mejor condición, y ahora hacer que este núcleo permee hacia afuera, incluyendo la parte de las ciudades, ¿no? Esto es una idea que actualmente se está impulsando a nivel mundial y bueno, es un punto importante. El otro aspecto, permítame, sería el asunto, digo, en este primer día, la parte de los poemas. Y les voy a compartir solamente uno de esos 20, son poemas muy cortos. Y entonces aquí Alexia nos va a ayudar a que ustedes puedan conocer uno de ellos. Caballero y señor, armado señor que viaja a la batalla con singular malla y la hierba como bandera. Sabias herramientas son sus patas delanteras y con ellas sabe escapar. Su fuerte armadura en listones distribuida es una mágica estructura, fuerte como la roca y de agilidad natural. El hermano armadillo hace su nido en la tierra. Allí en la sombra buena tiene a sus crías dispuestas para cuando se inicie la fiesta de comer y trabajar. Bueno, así él hizo, lo fabuloso de él es que él mismo dedicaba un poema al venado, por ejemplo, o a un insecto palo, ¿no? Entonces fue muy grato escucharlo. Y entonces bueno, esto fue básicamente lo que sucedió en la parte del primer día, ¿no? Como tal. Y entonces vamos a ver qué pasó en el segundo día de estos festejos sobre la parte del bosque. El segundo día, bueno, entonces el primer día lo centramos básicamente como el bosque, como área protectora, como área inspiradora, como área que hay que proteger. Ahí los dos secretarios coincidieron sobre la importancia del bosque, nos relataron cómo estaban vinculados a través de algunas etapas de su vida con la parte del bosque, y después en términos de prospectiva nos generaban alertas de cómo poder asegurar la parte de su existencia para los próximos años. Bueno, este fue el segundo día. Y el segundo día básicamente era dedicarlo a la parte de reconocer al bosque como educador. ¿Sí? El bosque como educador, como uno de sus valores, y se invitaron a 4 personas que realizan educación dentro del bosque.
Maricruz, que es la encargada de cultura dentro del OPD Bosque de la Primavera, Víctor Bedoy, que es un investigador del CUCBA sobre educación ambiental, John Pint, que es pues básicamente es el traductor del bosque pues a gente que viene de diferentes continentes, ¿no? Maneja varios idiomas y él traduce. Y bueno, Jesús Moreno, que es un fotógrafo de la naturaleza, pero aparte es un maestro de preparatoria, de la preparatoria Signos, y entonces de ahí de Marifors. Y ahí nos presentaron sus experiencias, sus anécdotas. Déjenme tomar 2 láminas solamente de lo que utilizó Víctor Bedoy para hablar de la parte del valor del bosque como educador. Y bueno, dentro de esto, por ejemplo, en el Bosque de la Primavera nosotros tuvimos durante 12 años una casa que Jorge Dip la cedió temporalmente a la universidad para que ahí la gente pudiera vivir el bosque, ¿no? Que pudiera tener un contacto día y noche en la parte del bosque. Y gente que estuvo ahí fue, por ejemplo, nuestro expresidente, el doctor Enrique Estrada Faudón, y a todos se les pedía si querían dejar algo de su experiencia, ¿no? Y esto fue lo que dejó el doctor Enrique Estrada Faudón en 1991, ¿no? Dice: el hombre surgió en la naturaleza, forma parte de la naturaleza y está gritando la presencia de Dios, creador y consumador, principio y fin. Venid al bosque de la primavera, es tener la experiencia de vivir la presencia universal de Dios. Gracias por permitirme gozar este pedazo de cielo, ¿no? Esto fue algo que nos dejó en su visita dentro del bosque durante 2 o 3 días. Y lo mismo también está otro jalisciense. Hay muchas anécdotas, solamente voy a presentar 2. La parte del doctor Matute Remus, ¿no? Que es uno de los jaliscienses más reconocidos en este estado, y él nos dejó esto: gratamente sorprendido del resultado del esfuerzo de nuestra universidad. Es un estímulo para nuestros niños y juventud. Hago votos por recibir mayor apoyo de nuestros dirigentes, ¿no? 92. Y así 12 años tuvimos gente de diferentes lugares del mundo, y en fin, como tal. Bueno, el tercer día la idea es que es involucrar a los estudiantes. Y invitamos a estudiantes de agronomía que están formando en las ciencias agronómicas. Así encontramos a este joven que ustedes ven aquí, que es Carlos Samuel Ríos Virgen, es un alumno, y con él diseñamos este sendero que está en esta parte, junto a la caldera volcánica del Bosque de la Primavera, En esta parte estuvimos en un recorrido, y la intención o el objetivo de este sendero era, ya que estamos en los 200 años de que se conmemora a un Jalisco libre, entonces decidimos hacer este vínculo de la primavera con la parte del nombre de Jalisco y la identidad de Jalisco. Y bueno, en ese sentido se pudo hacer toda una actividad de carácter interpretativo alrededor de estos suelos que, bueno, en términos mesoamericanos, quienes poblaron estos lugares, era de las pocas culturas en el mundo que sabían o tenían la costumbre de clasificar los suelos, ¿no? O sea, una clasificación de suelos, y eso es lo que les dieron el nombre de JAL, y el doctor Enrique Estrada Faudón inclusive a esto le llama la formación Jalisco, le llamó la formación Jalisco. Y entonces ahí se estuvo hablando de la importancia, de la relevancia que tiene los diferentes periodos geológicos, los diferentes tipos de horizontes, y buscamos que sea valorada por parte de los jóvenes pues la primavera como parte de un patrimonio natural y cultural, ¿no? El día viernes, el mero día 27, lo que se decidió hacer fue tener senderos dentro del área del gobierno del estado, del OPD, dentro de la parte de los baños de bosque, ¿no? O sea, que la gente tuviera una experiencia sobre lo que es esto en términos terapéuticos, y en ese sentido pues fue muy grato la parte de la respuesta que se tuvo y el efecto que se tiene, que ahora ya se mide, ¿no? Inclusive
inclusive a nivel de la parte del ritmo cardíaco, ¿no? O sea, como de repente gente que llega alterada, que llega con un ritmo cardíaco elevado, como después del baño de bosque entra a un esquema de normalidad, ¿no? Entonces, no solamente ya ahora se conoce la autopercepción de cómo se siente la gente, se siente más feliz, más en paz, sino que ahora también ya se está agregando la parte de algunas mediciones como esta que comenté, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que se dio el mero día. Hasta, bueno, nunca había visto tan contento al director del OPD Bosque La Primavera. Inclusive hay una práctica que se hace ahí sobre tratar de recolectar algunas cosas y tratar de presentar un significado, y él hizo esta forma, ¿no? Que decía que el bosque estaba muy feliz, y creó esta forma con una parte, con lo que llama una piña de pino y la parte de sus hojas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está el grupo del baño de bosque que coordina la doctora Guadalupe Garibay. Cuando tuve la fortuna de estar al frente de la dirección en esta benemérita institución, hicimos o intentamos hacer un curso sobre el patrimonio cultural y natural en términos generales, y una de las cosas que desde ese momento me llamó mucho la atención del presbítero Tomás de Híjar, que es muy reconocido, pero en mí en particular algo que me gustó mucho era de que él hablaba de los suelos de Atemajac y la importancia que tiene en términos de patrimonio cultural y natural, ¿no? Entonces, desde entonces me quedó grabado, y lo que de alguna manera identificábamos era que el presbítero nos pudiese hacer este vínculo Bosque La Primavera, origen de los suelos de Atemajac, y la parte de cómo los suelos dentro del libro sagrado de los católicos, de toda la Biblia, cómo se le reconoce un valor excepcional, ¿no? A la parte del suelo. Y también cuando hablamos con el presbítero también estaba muy de acuerdo en participar, también porque, digo, en este mes el Papa Francisco dio un nuevo mensaje sobre la necesidad de actuar de una manera más firme ante cambios globales como el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, nos dijo que sí, y nos dio mucho gusto, y esto fue el programa del día sábado. El día sábado pasado, y bueno, pues él nos habló del primer alfarero, él le llamó así, que creó a los seres humanos con suelo. Desde ahí hasta toda la parte de ir reconociendo toda una serie de elementos y de factores vinculados con la parte del valor del suelo, ¿no? Inclusive en la Biblia también hay mucho de valor terapéutico de los suelos, ¿no? Y ese fue un trabajo muy importante. Incorporamos estas voces como tal. Bueno, el día domingo se compuso una canción para estos suelos y derivados del Bosque de la Primavera, y entonces ahí hubo Yoliwani Curiel Balzaretti, que ahora es maestro, este año se tituló como maestro de Educación y Expresión de las Artes. Decidió contribuir a este día componiendo una música y teniendo a esta chica, cuyo nombre está Elis Rubalcaba, en la parte de la voz, ¿no? Entonces vamos a escucharla, es el segundo y último video que tenemos para hoy. Entonces les invito a escuchar esta canción. El lanzamiento mundial fue este domingo.
herencia, origen y habitar, siembra y cosecha, entre arena a nuestro andar. Es mi casa, es nuestro hogar, vida, huella y germinar, suelo de jali, base de prosperidad, morada hilar, herencia, origen y altar, siembra y cosecha, entre arena a nuestro andar. Y bueno, eso fue lo que pasó el domingo. Finalmente, el día de ayer, vamos a ver, el día de ayer está muy relacionado con lo que vamos a pasar. Ok. Lo que pasó el día de ayer fue una colaboración de Radio Cucba, para poder, originalmente lo que queríamos era rescatar algo que también la primavera es parte de su historia y también de lo que hace único, que es ahí se estableció el primer sendero de interpretación ambiental de la primavera y también del país, ¿no? Y entonces es un recorrido, un sendero que se realizó con 12 puntos y este joven, Daniel, que es el que está encargado de Radio Cucba, decidió hacer un podcast. Es decir, no lo puedo correr porque dura poco más de una hora, pero sí los invito a entrar a la página del Cucba y ahí van a poder ustedes enlazarse para este podcast y a través de la radio poder sí, originalmente era a través de la radio, a través del podcast, ustedes pueden recorrer imaginariamente estos 12 puntos que hablan sobre el origen y el valor en términos de geodiversidad y biodiversidad del bosque de la primavera, ¿no? Se rescataron todos los puntos originales y fue una labor de este compañero del Cucba. Bueno, en ese sentido, entonces, esta es la parte del podcast. Aquí ustedes entran, ahí le aprietan y listo, ¿no? Y lo hicimos con él, o sea, él estuvo recorriendo todos los puntos. Aquí está el punto, uno de los puntos más emocionantes que tiene el recorrido, que es estar básicamente a un lado de donde sale el agua caliente a 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, y como esto es un hábitat, pese a la temperatura, un hábitat importante de algunas algas termófilas, que es parte de las manifestaciones de vida y de la riqueza de vida que tiene el bosque, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Un poco la idea es generar un podcast que se llame ¿Por qué la primavera es única? Y fue dedicado al primer sendero de interpretación en la primavera y que fue el primero en el país. Bueno, finalmente déjenme comentarles que para mí esto ha valido mucho la pena. Este esfuerzo se logró el propósito, que originalmente habíamos concebido con la rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas, era de poder incorporar nuevos actores hacia la parte que hablaran sobre el valor de la primavera y también inculcar este valor a las nuevas generaciones. Entonces, para mí, pues uno de los mejores resultados que tuvimos es, por ejemplo, la sonrisa de esta chica,
en la parte de los baños de bosque, y de alguna manera este vínculo emotivo con este recurso tan importante y tan relevante que es la parte del bosque de la primavera. Y bueno, pues esta es la lámina en donde recuperamos lo que históricamente es ya la conmemoración del primer día del Bosque de la Primavera, 27 de octubre del 2023. Esperamos que nuevos actores, nuevas voces, nuevas manos, nuevas inteligencias, nuevos corazones se vayan articulando y se vayan manifestando cada 27 de octubre en los próximos años. De mi parte es eso lo que quiero presentar y quizás podemos pasar a una sesión más de diálogo. Gracias. Gracias, doctor Curiel, por su intervención. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Buenas noches. Gracias por la exposición, doctor Arturo. Una pregunta. Ese que dura 1 hora y cachito, pueden entrar en la página de Cuba para verlo, el recorrido. Me imagino que es el sendero que me tocó cuando trabajamos en la CUDE juntos, usted y yo, 85, 86. ¿Ese es el sendero en Río Caliente? Es correcto, qué bueno que lo mencionas. Sí, efectivamente, ese primer sendero estuvo respaldado por la CEDUE y ustedes como parte de la CEDUE, y es ese mismo, exactamente. Entonces, pues si quieres platicar un poco, no sé, me gustaría conocer qué recuerdas de él, de ese sendero. Bueno, primero es que me voy a meter mañana o al rato a la página web para recorrerlo cuando me hicieron. Pero yo recuerdo en aquel entonces que fue un trabajo muy padre, muy bonito, porque a partir de donde estaba la zona del spa, en Río Caliente, un poquito abajo, donde ahorita está lleno de... ¿Es donde llegan los carros? Pues se hicieron muy bien pensados los puntos o las estaciones. Nos hablaba del primero o el segundo de la geología, la formación de la primavera. Nosotros hablaba de justamente la geotermia, o en este caso el agua caliente. Nosotros hablaba de fauna, y había unos pececillos ahí aguantando las temperaturas, adaptados por supuesto. Había otra estación que se hablaba de la vegetación, se hablaba del bosque. Muy padre, voy a volver a verlo otra vez. No, sí, déjame decirte que todos están todavía, los pececitos están todavía ahí, Martín Pescador también, los chorros de agua fría y de agua caliente en el paredón también están. Lo único que ya no está es aquel tronco que albergaba a los pájaros carpinteros, que bueno, pues colapsó por el tiempo, pero todos los demás están ahí funcionando. El amate precioso terminó su ciclo de vida, pero ya tiene renuevos. Pero bueno, ahí lo vas a recordar, y gracias por hacer esta introducción de este punto. Pero efectivamente sí fue en el 85 cuando tuvimos el apoyo de CEDUE para poderlo, vamos a decir, tenerlo con una mayor promoción. Muchas gracias. De nada. Y ahora el Bosque de la Primavera, aprovechando que se retomó ese trabajo desde hace muchos años, ¿irán a hacer ahí con Marichuy recorridos y eso? Pues aprovechar esa... Originalmente la idea era esa. Originalmente era inclusive que no fuera un podcast, sino que prácticamente invitáramos a la gente a hacer el recorrido original. Pero pues como que el contexto ha cambiado y ahora tienes que pensar mucho en la seguridad de las personas. Y antes era como muy divertido porque pues, te arriesgabas mucho, ¿no? Pasar ahí a un lado de los yacimientos de agua caliente y pasar por el río, y era divertido cruzar el río, ¿no? Pero como que ahora la reflexión fue, sí se necesita tener más infraestructura, porque quizás pueda haber, o sea, más fácilmente puede haber algún tipo de problemas en términos de accidentes en los nuevos contextos, pero por eso nos detuvimos, ¿no? Pero esperemos que
se logre tener una infraestructura básica que permita recuperar el recorrido, porque realmente, como tú dices, los puntos siguen siendo muy valiosos para interpretar el bosque. Y gracias por participar. Gracias a ti. Gracias. Arturo, pues bueno, yo creo que no hay nadie como tú con tanta experiencia en el bosque de la primavera durante tantos tiempos. Ahora hay más ciclistas en la primavera y hay, tal vez la ciudadanía tiene más conocimiento, pero hay más, ¿sientes que hay más interés también de los alumnos de la Universidad de Guadalajara en la primavera, o crees que eso se ha quedado más o menos igual o ha disminuido? ¿Cómo ves eso? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Mira, a mí me tocó una época maravillosa, porque, como lo comentaba, los alumnos que comenzaban a formarse como ingenieros agrónomos forestales, pues tenían una gran necesidad de ser los mejores ingenieros forestales del país, ¿no? Entonces eran gente muy activa, que organizaba muchas cosas, que podíamos hacer muchas cosas con ellos, y había un gran interés, ¿no? Un gran interés por conocer, por utilizar el conocimiento que brinda la primavera para su formación. Creo que ahora el interés sigue estando, pero un poco dormido, ¿no? Porque una cosa que nos llamó mucho la atención era de que los estudiantes ahora tienes que trabajar más como con bola de nieve, ¿no? O sea, tienes que elegir 1, 2 o 3 estudiantes que pueden tener interés y después ir invitando a sus compañeros e ir generando esa bola de nieve. Porque el interés por autoformarse, por el autoaprendizaje no es el mismo que teníamos cuando esta historia comenzó, ¿no? Y entonces sí está el interés, pero un poco oculto con otra serie de cosas que desgraciadamente han sido ahora más prioritarias. Hay más distracciones, hay más no sé, necesitas generar otra estrategia, y la que hemos encontrado, por ejemplo, lo que tuvimos aquí el tercer día con este estudiante, es que él se animó y dijo: yo quiero participar, y después participaron todo el grupo, y después ya para la siguiente salida ya los camiones estaban llenos, ¿no? Ya se saturaban, pero no esa la primera impresión, ¿no? Sí tienes que generar otra estrategia. La gente, los jóvenes están más interesados en otra cosa actualmente, me parece. ¿Y qué pasó con aquel bocho que tú usabas en 1985 para ir a la primavera? Bueno, ese es interesante cómo se rescatan algunas imágenes, ¿no? Pero sí, efectivamente, algo que llamó mucho la atención a mis compañeros de la universidad era que yo adapté un Volkswagen, porque no había vehículos oficiales, no había camionetas en la Escuela de Agricultura, y entonces pues tuve que adaptar mi Volkswagen personal para meterle llantas anchas y meterme al bosque y lo demás. Gracias a eso pues pudimos recorrer muy bien el bosque, pero también pudimos apoyar algunas tesis de los jóvenes de forestales que estaban trabajando en la primavera. Uno de ellos fue precisamente Sergio Graf, la persona que les comenté que durante 4 años fue secretario de Medio Ambiente de este estado de Jalisco. Pues él nos lo llevábamos en el bocho, y una de las tareas que hacía era, y también junto con Eduardo, una de las tareas que se hacía era hacer un estudio de la dieta de algunos carnívoros, específicamente zorra gris y coyote. Y entonces pues llegábamos con el bocho, y bueno, él se desplazaba. Yo me iba a unas lotes de escorrentía que me habíamos montado ahí para estar estudiando los procesos de erosión, de escurrimiento del ciclo hidrológico en el bosque, de manera directa, y pues él se iba a recoger los rastros de estos mamíferos, e inclusive nos lo comentó en esta presentación, fue el primer estudio de dieta de carnívoros en el país, fue también en el bosque de la primavera, a través de la tesis de Sergio Graf. Entonces, pues sí, después de eso tenemos la opción o de cambiar de vehículo
o de seguir en él, pero ya como empezó a crecer la familia, tuvimos que cambiar el vehículo y se quedó con ese vehículo un alumno precisamente de los que participaban en el departamento de bosques, ¿no? Ahí fue. Eso fue. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y le regreso la voz aquí a las autoridades de nuestra Benemérita. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Curiel, por esta conferencia. Y agradecemos también a la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, a los directivos, socios e invitados presentes en esta casa sede y a través de nuestros medios digitales. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Curiel Ballesteros por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia titulada Recuento de la celebración del Día del Bosque la Primavera como Reserva de la Biosfera, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 31 de octubre del año 2023, firma la licenciada Carla Joaquina Chávez Pérez en su calidad de secretaria y el de la voz en su calidad de presidente. Gracias. Me permito dar los siguientes avisos. Martes 7 de noviembre a las 20 horas se llevará a cabo la presentación del trabajo de ingreso del doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta, titulado Endotelio, órgano de choque en SARS-CoV-2. Los invitamos también al concluir esta actividad académica al convivio que ofreceremos aquí en nuestras instalaciones para seguir conversando con nuestro conferencista. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de la sesión. Muchas gracias. Antes de dar por concluidos los trabajos de esta noche, quisiéramos reconocer y agradecer la presencia del doctor Eduardo Santana Castellón, que no solamente ha sido reconocido como maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, sino que ingresa a esta institución bajo la presidencia del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Y así también como el reconocimiento a nuestro maestro José Manuel Jurado Parres por haber recibido también esa distinción. Por lo cual, siendo el martes 31 de octubre del año 2023, clausuramos los trabajos de esta noche después de haber escuchado la conferencia Recuento de la celebración del Día del Bosque la Primavera como Reserva de la Biosfera a cargo de nuestro expresidente el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muchas gracias, que pasen ustedes una agradable velada.